Bendiciones para todos. Qué alegría de verdad una vez más poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien, que estén siendo muy bendecidos. Hoy quisiera tomar un tiempo para compartir acerca de alguna confusión que hay en algunas personas, porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros a someternos a una de las autoridades, pero hay mucha confusión porque algunos piensan, bueno, y si la autoridad que tenemos no es una autoridad que tenga temor de Dios, que quiera agradar a Dios, ¿qué debemos hacer en esos casos? ¿Cómo debemos manejar ese asunto? Yo quisiera invitarlos para que miráramos un texto en el libro de Romanos, una de las cartas que el apóstol Pablo escribió en Romanos, en el capítulo 13, que nos da mucha claridad sobre esos temas. ¿Qué debemos hacer realmente? Porque una vez más estamos en cuarentena, dicen que esto va para muy largo, está ocurriendo en muchas partes del mundo. En la India hay 130 millones de personas una vez más en cuarentena. ¿Qué hacemos nosotros frente a todo esto? Dice Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 12, 1 y 2. Parece ser que el texto es demasiado claro, pero hay mucha confusión en estos momentos, porque inclusive hay cristianos llamando a algunos pastores para preguntarles, o más bien incluso hasta para comentarles, que están saliendo a protestar en esas marchas violentas donde solamente hay violencia, y dicen que la justificación es porque están luchando en favor de los pobres que están pasando tantas necesidades en medio de toda esta crisis económica mundial que se está dando por toda esta pandemia. ¿Podríamos decir que eso está bien? ¿Podríamos decir que se puede hacer cuando la Biblia es clara? Vamos a ir haciendo una breve reflexión sobre lo que es el gobierno civil y la iglesia. Me ha ayudado mucho con un estudio también de un pastor que trabajó bastante este tema, que me pareció de mucha bendición podérselos compartir a ustedes también en esta hora. Sabemos que esta actual pandemia ha estado siendo usada de manera polémica. Para muchos no entienden realmente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, por qué estamos terminando viviendo de esa manera, todo lo que estamos viviendo ahorita. Incluso hay líderes en la iglesia, en las iglesias, que tienen diferentes perspectivas con respecto a todo esto. Pero entonces, ¿a quién hacemos caso nosotros? ¿Cómo poder saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos realmente? No hay manera de que las congregaciones en este tiempo se pongan de acuerdo, los líderes se pongan de acuerdo. Unos dicen que hay que someterse, otros dicen que no. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra de Dios es clara en los textos que acabamos de leer. Y a pesar de que es bastante claro lo que dice la palabra del Señor, el problema que tenemos ahora es que a veces pesa más fuerte lo que piensan los hombres que lo que Dios dejó escrito ahí en su palabra. Ahora, ¿cómo entender cuando dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino de parte de Dios? Y cuando dice, y las que hay por Dios han sido establecidas, y uno dice, pero ¿cómo? Conocemos líderes políticos, gobernantes, que uno sabe que están haciendo cosas atroces, cosas muy horribles, y uno dice, ¿cómo pueden haber sido puestas ahí por Dios? Inclusive gobernantes que están a favor de muchas leyes que van en contra de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos estar tranquilos y seguros que Dios tiene conocimiento de eso y que fue Él quien permitió que ellos subieran al gobierno, que estuvieran ahí gobernando, donde vemos alcaldes, donde vemos congresistas, donde vemos presidentes, tomando decisiones en contra de lo que la palabra de Dios nos dice? Estamos en un ambiente viviendo un ambiente de muchas mentiras, oyendo muchas mentiras con respecto a muchas cosas que están pasando. Y es ahí donde se están justificando tal vez algunos creyentes para rebelarse, para no estar quietos
y no hacer caso, y otros están muy confundidos con respecto a todo lo que está sucediendo. Algunos están llamando abiertamente a rebelarse, a actuar de manera maluca con respecto a muchos líderes o autoridades que son corruptas y manipuladoras. ¿Qué deberíamos de hacer realmente si queremos agradar a Dios? Es obvio, este mensaje es un mensaje para aquellos que están buscando agradar a Dios, porque de resto cada quien va a hacer siempre lo que quiere. Pero si queremos agradar a Dios, deberíamos pensarnos, así la autoridad sea corrupta y manipuladora, ¿justifica que nosotros nos rebelemos, que tomemos malas actitudes? ¿No es suficientemente claro lo que la palabra de Dios nos dice? Estamos viviendo cuarentenas y hoy en día sabemos de que hay muchas personas que han sido condenadas y les han dado casa por cárcel, pero en realidad las cuarentenas no es otra cosa más que eso. Casa por cárcel a toda la humanidad. En todo el mundo la gente está viviendo casa por cárcel porque no puede salir o si no lo sancionan. Y solo podemos salir el día que tenemos pico y cédula, solo podemos salir el día que es permitido por el gobierno. Estuvimos más de 40 días encerrados sin podernos mover. Ahorita estamos una vez más en cuarentena. Y es incómodo cuando estamos en estas situaciones, porque esto en vez de traer alivio, lo que trae es desesperación en algunas personas y trae un mal ambiente aún dentro de los hogares. ¿Cómo manejar todo esto? Lo primero que tenemos que saber es que si buscamos un balance con respecto a lo que dice la palabra de Dios, si buscamos ser bíblicos para poder tener una enseñanza bíblica, hay que tener cuidado de no inclinarse hacia los extremos. Porque todo esto es malo, todo extremo es malo para nosotros. Y ahí la palabra del Señor nos está hablando a nosotros de un sometimiento reverente a todas las autoridades. Hoy vamos a estar evaluando cómo es posible que podamos creer que una autoridad que va en contra de los principios de la palabra de Dios fue puesta allí por el Señor. ¿Podríamos creer algo como eso? Hoy vamos a quedar libres de toda duda con respecto a los pasajes que vamos a estar mirando y lo que la palabra de Dios nos enseña. Todos nosotros tenemos autoridades y tenemos personas a las que nos debemos someter. Así no simpaticemos con ciertos políticos o así no simpaticemos con algunos grupos que de pronto están hoy en día gobernando y tal vez no nos guste mucho como ellos gobiernan. ¿Qué dice Dios con respecto a todo eso? El texto señala claramente que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y lo leímos claramente. Por Dios han sido establecidos estas autoridades, estos gobernantes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Dice claramente Pablo, sométase toda persona a las autoridades. ¿Y qué es someterse? Aunque no nos guste, hacer lo que hay que hacer, lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Así sea alguien que no esté siendo fiel a la palabra de Dios, que no sea temeroso a la palabra del Señor. Y aquí es donde de pronto a veces es más difícil que nos podamos poner de acuerdo. El punto que trae tal vez mayor confusión en medio del cristianismo en cuanto a esta situación. Y muchas veces nos cuesta más someternos cuando esas autoridades no tienen un buen estándar moral, no están gobernando bajo un estándar de justicia. Nos cuesta más someternos porque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Sin embargo, la verdad bíblica nos enseña que toda autoridad por Dios ha sido establecida. Y pare de contar, ahí ya se acaba toda confusión. Ahora, siempre que vemos algo en la palabra del Señor para poder constatarlo, siempre miramos que haya otros versículos que apoyen y sustenten todo esto, y es lo que vamos a estar estudiando en esta hora para salir de muchas dudas y de mucha confusión. Nos debemos someter a aquellos no solamente que nos agradan, sino también a aquellos que nos desagradan. Debemos someternos de manera correcta y no levantarnos con violencia y no levantarnos con malas actitudes, porque ahí estamos dejando de actuar como verdaderos cristianos. Nuestra batalla como hijos de Dios es espiritual, y por eso la palabra del Señor dice que oremos por los gobernantes, que es nuestro deber como hijos de Dios orar por todos y clamar por todos y pedir al Señor que Él sea tomando control de toda situación, que sea Dios haciéndolo, para que en realidad no se acabe toda confusión en nosotros.
Y lo primero que tenemos que tener en cuenta acá, y que nos enseñan esos textos, es que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, Él sabe por qué permite las cosas, por qué permite ciertos gobernantes en una nación, en una ciudad. Gobernantes con los que a veces estamos muy insatisfechos, pero Dios sabe por qué los permite, y vamos a mirar por qué Dios los permitía ahí en la palabra del Señor. El Señor siempre ha estado ejerciendo su soberanía absoluta allí desde su trono. Él no ha perdido el control. Él no perderá el control. Todo lo que está aconteciendo, Dios lo conoce y Dios sabe lo que está permitiendo. Todo lo que está aconteciendo ahora con la pandemia, con los encierros, con la cuarentena, con la economía. Todos sabemos perfectamente que la sociedad, la humanidad, ha abandonado a Dios y ha puesto su confianza en sí misma o en otros dioses. Hemos llegado al punto tal de que aún a nivel de gobierno, de países, de naciones, han cambiado hasta el himno nacional, porque en el himno nacional se menciona a Dios. No sé si recuerdan que han estado tratando de buscar la forma de cambiar el himno nacional de nuestro país, de Colombia, porque dice de aquel que murió en la cruz. Y quieren cambiar todo eso porque no quieren reconocer a Dios, no quieren reconocer un Salvador. Y luego nos preguntamos por qué estamos viviendo todo esto que está aconteciendo hoy día. Mira lo que dice Daniel, capítulo 2, en el versículo 21, por favor. Daniel, capítulo 2, ahí en el versículo 21. ¿Cómo el Señor muda los tiempos? ¿Cómo es el Señor el que quita y pone reyes? Dice el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Acá donde nosotros podemos mirar que de pronto es donde más nos confundimos. ¿Cómo es posible que Dios puso un gobernante en un lugar que va en contra de los principios de la palabra del Señor? ¿Cómo podríamos creer tal cosa? ¿Cómo poder entender bien esta palabra? Yo recuerdo que en reuniones de pastores hemos tenido a veces esta discusión, porque unos estamos diciendo la palabra de Dios es clara, debemos someternos a toda autoridad, pero otros están diciendo no todas las autoridades han sido puestas por Dios. Pero aquí estamos viendo que la palabra del Señor dice otra cosa, y lo leímos en Romanos ahorita hace un momento, y dice que toda autoridad es establecida por Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite estas cosas? Es lo que vamos a ir desarrollando en el día de hoy también. Es cierto que Dios es quien pone reyes. Es Dios quien coloca allí a los gobernantes. Recordemos que Dios fue quien permitió el reinado de Nimrod. ¿Recuerdan cuando estuvimos compartiendo acerca de la Torre de Babel? De ese gran personaje que lo único que hizo fue enseñorearse de sí mismo y levantar una torre en contra de Dios. Y Dios fue quien permitió que él estuviera allí enseñoreándose del planeta, formando este tal imperio, para luego darles una gran lección y mostrarles que contra Dios nadie se levanta. Y Dios permitió que eso ocurriera, y lo vemos, para los que están apuntando los textos en casa, está allí en Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Y ahí estamos, ya estamos viendo cómo Dios permite gobernantes de esta forma, porque Dios lo permitió de esta manera. Ahora vamos a mirar otro texto en un momento donde también nos va a traer mayor claridad a cada uno de nosotros, porque fue Dios quien permitió a un faraón tirano, a un faraón muy malo, fue Dios quien se lo permitió que esclavizara a Israel durante un tiempo, donde Israel permaneció como esclavo, donde Israel permaneció en cuarentena, donde Israel perdió ciertos derechos y empezaron a vivir un tiempo de opresión. ¿Quién permitió esto? El Señor. Lo que no entendemos muchas veces es la manera de obrar de Dios, pero Él es soberano y es perfecto, y Él sabe perfectamente lo que hace. Las maneras de actuar de Dios son a veces para nosotros un poco raras, extrañas, pero Él sabe muy bien lo que está haciendo. Así como muchos hijos no entienden por qué los padres hacen ciertas cosas,
Ellos son los que saben en realidad qué es lo que están haciendo. Vamos a mirar por favor Génesis 15. Y eso nos va a ayudar a traer mayor claridad. Génesis capítulo 15. Vamos a mirar allí en el versículo 12 al 14, por favor. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Se dice que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados. Dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, fue Dios quien se lo dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Se lo dijo el Señor a Abraham. Se lo dijo el Señor a su pueblo. Vivirán bajo la esclavitud, estarán en cuarentena por largo tiempo. No van a poder salir a hacer sus mercados sino cuando tengan pico y cédula. Todas las dificultades que ellos iban a empezar a vivir. Todas las dificultades iban a empezar a acontecer. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Y vamos a mirar aquí cuando cuando José estaba allí ante el faraón, cuando era el segundo que gobernaba después del faraón, y estaba también José allí porque fue el que dio las instrucciones que Dios había dado para que el pueblo no pasara hambre y antes pudieron ayudar a muchas otras naciones. Y fue allí cuando Israel, es decir Jacob, se fue con todos sus hijos, con toda su familia, y el pueblo de Israel empezó a prosperar allí en Egipto. Y se fue volviendo una población muy numerosa, muy grande. Pero resulta de que después muere José, mueren sus hermanos, y se levanta otro faraón. Y ese faraón no conocía nada acerca de todo lo que José había hecho. Y vamos a mirar ahí las cosas que acontecieron desde el versículo 8. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué empezó a mostrar este faraón? Miedo, temor, porque era alguien que tampoco conocía a Dios ni vivía para agradar a Dios. Y en ese versículo 9 vamos a ir mirando ya a partir del versículo 10 cómo empezaron a planear algo contra el pueblo de Dios por el mismo miedo que sentían, por no ser temerosos de Dios. Y dice el versículo 10, ahora pues, seamos sabios para con él. Ahora para que no se multiplique, porque hay mucha población. Estamos superpoblados. Está diciendo el faraón y dice, y todos ellos son un pueblo muy grande. No puede haber tanta población. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué dijo ese faraón? Hay muchos israelitas, son muchos de ellos. No podemos dejarlos que sigan prosperando de esta manera y sigan engrandeciéndose de esta manera. Tenemos que hacer algo. Tenemos que inventarnos algo. No importa que sea una mentira, lo que sea tenemos que hacer para no dejarlos que ellos sigan poblando este lugar, esta tierra. Inventémonos un plan, aunque sea un plan lleno de mentiras. Dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Empezaron a inventarles cuarentenas, pico y cédula, hacerles todo cada vez más difícil, cada vez más complicado. Allí en el versículo 9 nos habla de Nabucodonosor. ¿Quién fue el que permitió esa invasión?
para el pueblo de Dios. Dice el versículo 9, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. ¿Quién lo hizo? ¿No fue el Señor? ¿No fue Dios quien lo permitió? ¿Quien permitió esta invasión? Entonces nosotros tenemos que tener claro por qué Dios permite ciertos líderes que gobiernan nuestra ciudad, nuestro país, que gobiernan ciertas ciudades. Podríamos decir nosotros que es que el enemigo se está saliendo con la suya. Dios tiene un plan para todo y Dios es soberano. Él sabe cuándo permite ciertas cosas. Él sabe por qué está permitiendo que la humanidad esté ahorita en toda esta situación, en donde estamos ahorita mismo viviendo un caos prácticamente. Pero Dios sabe por qué lo está permitiendo. Y podríamos seguir poniendo ejemplos para tener mayor claridad. Si alguien tiene dudas de la soberanía de Dios con respecto a levantar este tipo de reyes que aún van en contra de principios bíblicos, de principios de la palabra del Señor, podríamos mirar uno de los textos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, por favor. Romanos 9, un poco antes de donde estábamos leyendo al comienzo, donde habla de someternos a todas las autoridades. Romanos 9 en el versículo 17 nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿No fue Dios quien lo hizo? ¿Tenemos alguna duda todavía? ¿No fue Dios quien lo permitió? Aquí Pablo nos está confirmando que fue Dios quien levantó al tirano Faraón de Egipto. Así es que no digamos que aquellas personas que están haciendo cosas ahora mismo terribles, entonces, ¿de dónde provienen? Dios lo está permitiendo, con un propósito muy específico. Y aquí nos dice que fue para mostrar en ti mi poder, para eso permitió al Faraón, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir predicando, seguir evangelizando, seguir compartiendo la palabra del Señor. Ese es nuestro deber. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, porque Dios es soberano y Él es el que permite la paz y el que permite la adversidad. Su palabra lo dice claramente. Él es el que permite la luz y el que permite las tinieblas. Vaya conmigo por favor a Isaías 45 y miremos ahí en el texto que nos da claridad sobre esto. Isaías 45, versículos 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, soberano, que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Quién? Dios. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién? Dios. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para que sigamos extendiendo el evangelio, compartiendo su palabra y hablando y mostrando su poder a las naciones. Es Dios quien permite todo esto. No nos puede quedar ninguna duda después de esos temas o esos textos que estamos compartiendo hoy. Entonces podríamos hacernos la pregunta en conclusión a todo esto. ¿Es Dios quien permite a las autoridades corruptas que gobiernen? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su poder a todas las naciones. La respuesta es solo una. Él es quien lo permite. Todas estas cosas, porque Él siempre tiene todo el control y sus propósitos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Se cumplirá lo queramos o no. Dios tiene un plan, tiene un propósito y nosotros no podemos oponernos a Él. Como vimos ahorita en el comienzo, Dios le dice a Abraham, el pueblo pasará por esclavitud 400 años. ¿Y qué hacían allí en el libro de Éxodo capítulo 1? Los mantenían viviendo en amargura, en opresión, con grandes dificultades, con muchos problemas. Ahora, lo comprendamos o no, Dios siempre va a hacer
su voluntad. Aunque sea muy difícil para nosotros aceptarlo, Dios sabe por qué permite todas estas cosas. ¿Por qué permite que estas cosas estén aconteciendo? Ahora, primera de Juan capítulo 5. ¿Será que todo el mundo está bajo el maligno? Primera de Juan capítulo 5. Nos enseña que todo el mundo está bajo el maligno. Versículo 19, 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí la palabra mundo puede ser traducida como cosmos o sistema o como orden. Orden mundial. Todo está bajo el maligno. Es decir, la estructura que compone o que rige las naciones están bajo el poder del maligno. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Eso nos trae más claridad a nosotros con respecto al tema, y es lo que dice el apóstol Juan, y tiene mucha armonía con lo que el propio diablo le señaló al Señor. Ahí en Lucas capítulo 4, vamos a mirar por favor, y así podremos entender mucho mejor. Lucas capítulo 4 en el versículo 6. Dice, y le dijo el diablo, ¿a quién? A Jesucristo. A ti te daré toda esta potestad, porque el mundo entero está bajo el maligno. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. ¿Debemos nosotros adorar entonces al diablo? ¿Qué dijo Jesús? Versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús respondiendo dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, aunque no me des nada de todo esto. El hecho es preocupante, y es que nosotros nos rindamos a Satanás para poder tomar las cosas de este mundo. Ojo, Satanás le dará todo en este mundo, pero no le dará la eternidad. No le dará la eternidad. La eternidad solamente nos la ofrece Dios para estar con Él. A todo aquel que ha recibido a Jesucristo, que ha permitido que Cristo gobierne y sea el centro de sus vidas, y ahora vive para Él. Entonces tenemos que decidir entre la eternidad con Dios o la teología de la prosperidad, porque es lo que Satanás le está ofreciendo aquí a Jesucristo. O por eso le está ofreciendo también convertirlo en un líder motivacional. Tu mejor vida va a ser ahora. No, la Biblia dice que no es ahora, que no es en este mundo, que es en la eternidad. Ahí es donde está nuestra mejor vida, y aquí nos sacrificamos todo lo que nos cueste, porque nosotros solamente tenemos nuestra mirada puesta en Él. Puesto los ojos en Jesús, mirando las cosas de arriba y no las cosas de este mundo, no las cosas de esta vida, sino las de Él. Y por eso aquí confirma el Señor quién es el que está gobernando el mundo. No importa el color político del que sea, no importa si no simpatizamos con ellos, si van con principios que van en contra de la palabra del Señor. Dios es soberano, Dios no ha perdido el control y no lo perderá. Y yo creo que eso es suficiente para entender que nosotros también debemos ser cuidadosos con nuestras decisiones. Debemos ser cuidadosos con empezar a levantarnos en contra de las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Les invito a que oremos, que el Señor nos siga ayudando a entender su palabra y que podamos vivir una vida como a Él le agrada realmente. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Muchas gracias, Padre, por obrar en favor nuestro. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que aún tú permites todo lo que está aconteciendo hoy. Y hoy pudimos mostrarlo de una manera bíblica, a la luz de la palabra de Dios. Y que no hay razón para que nosotros nos levantemos en contra de esos gobernantes. Simplemente que confiemos en ti, te sigamos a ti, busquemos de ti, Señor. Porque eres tú el que peleas por nosotros. Y aquí vemos también, Señor, que aunque se levantaban contra el pueblo de Israel, porque no querían que se multiplicara, con mayor razón se multiplicaban. Sí estaban viviendo con muchas dificultades, sí estaban viviendo bajo opresión, bajo mucha tribulación, pero ellos no dejaban de multiplicarse, Dios. Muchas gracias, porque tú eres poderoso,
Tú eres soberano, eres perfecto. Tú tienes el control absoluto. Y gracias Dios, porque no importa todos los sacrificios que tengamos que, o dificultades que tengamos que pasar en este mundo, porque no aceptaremos la propuesta de Satanás. No nos rendiremos a Él y no lo adoraremos a Él. No queremos nada de este mundo, te queremos a ti, el único Dios verdadero. Y queremos solo partir a estar contigo en la eternidad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, iglesia. Que el Señor les guarde ricamente.